A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Ulixa Arcaya, en la coordinación de este espacio, Génesis Rodríguez, y en la producción, Mario Villarreal, en los controles, Gregorio González, y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato, comenzamos. El Pollo Carvajal declaró que el precandidato presidencial para la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, fue financiado por el gobierno de Nicolás Maduro frente a la contienda electoral de ese país. Lo dicho por el exmilitar del país vecino se dio en un texto de 7 páginas enviado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en España, conocido por el Oca Diario, donde solo se menciona al político colombiano, sino que también se refirió a otras personalidades latinoamericanas. En su escrito, el Pollo habló del dinero que habría entregado el régimen del que fue parte hasta que quedó detenido en tierras españolas recientemente personajes del continente como Néstor Kirchner en Argentina, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Manuel Zelaya en Honduras y Gustavo Petro en Colombia. Mientras fui director de la Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos son Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento 5 Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el gobierno venezolano, expresó Carvajal. En respuesta, la Oficina de Asilo y Refugio de España rechazó el recurso del ex jefe de contrainteligencia chavista, Hugo El Pollo Carvajal, contra la desestimación de su solicitud de asilo. La agencia EFE informó que la decisión fue notificada este martes después de volver a examinar su expediente y concluir que Carvajal no cumple con los requisitos para concederle el asilo, que ya le negó en 2019. Carvajal ahora puede recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional de España. El Pollo Carvajal permanece detenido en Madrid luego de que la audiencia española suspendiera temporalmente su extradición a Estados Unidos a la espera de que se defina su solicitud de asilo. A propósito, el fiscal federal interino del Distrito Sur de la Florida, Juan Antonio González, informó la noche de este lunes que el empresario colombiano Alex Saab acordó permanecer detenido a la espera de su juicio en el caso en su contra por lavado de dinero. En un video difundido a través de las redes sociales, el fiscal explicó que Saab tuvo su comparecencia inicial ante el tribunal hoy primero a la 1 p.m. en el Tribunal de Magistrados Federales de Miami ante el juez John J. O'Sullivan. Saab acordó permanecer detenido en espera de su juicio, dijo. González indicó que Saab se encuentra actualmente bajo la custodia de las fuerzas del orden de los Estados Unidos en Miami. Soy Juan Antonio González, el fiscal federal interino del Distrito Sur de la Florida. Estoy aquí para anunciar que Alex Naim Saab Morán se encuentra actualmente bajo la custodia de las fuerzas de orden de los Estados Unidos en Miami, después de haber sido extraditado de la República de Cabo Verde para enfrentar un procesamiento en el Distrito Sur de la Florida. En 2019, un gran jurado federal en Miami acusó a Saab de lavar aproximadamente $350 millones en relación con un esquema de soborno ilegal que aprovechó el sistema de cambio de moneda controlada por el gobierno de Venezuela, en cual se podía obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable. Según la acusación formal, Saab y su coacusado Álvaro Pulido Vargas obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre del 2011 para construir viviendas para personas de bajos ingresos. La acusación formal alega que Saab y Pulido
explotaron el tipo de cambio controlado por el gobierno venezolano al presentar documentos de importación fraudulentos para bienes y materiales que nunca fueron importados a Venezuela y sobornar a funcionarios del gobierno venezolano para que aprobaran estos documentos. La acusación formal también alega que Saab y su cómplice lavaron dinero transfiriéndolo desde cuentas bancarias en Venezuela a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos, incluyendo Miami, y luego a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban. El sábado 16 de octubre, después de 16 meses luchando contra la solicitud de extradición de los Estados Unidos de la República de Cabo Verde, Saab llegó a los Estados Unidos. Saab tuvo su comparecencia inicial ante el tribunal hoy a la 1 de la tarde en un tribunal de magistrados federales en Miami ante el juez John J. O'Sullivan. Saab acordó permanecer detenido en espera de su juicio. Por su parte, Estados Unidos aclaró este lunes que el caso en contra de Alex Saab no está relacionado con las negociaciones en México entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro, luego de que éste usara como excusa la extradición del empresario colombiano para suspender la participación de las conversaciones. A menudo es difícil para los gobernantes o los gobiernos antidemocráticos, autocráticos y represivos entender la verdad y simple y fundamental proceso de negociación sobre cómo operamos en este país y qué es nuestra aplicación de la ley. Es indispensable de la política, señaló el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Escuchemos. It is often difficult for undemocratic, autocratic, repressive governments to understand a simple and fundamental truth about how we operate in this country. And that is that our law enforcement is independent of politics, of policy. The criminal charges against Alex Saab long predate and have no relation to the political negotiations between the Unity Platform and the Maduro regime. En respuesta, el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, se refirió por primera vez a Alex Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por lavado de dinero. Lo de Alex Saab era absolutamente predecible. Lo convirtieron en objetivo solo para ayudar a Venezuela. El imperialismo jamás ha respetado el derecho internacional. Invaden países, asesinan presidentes, dan golpes de Estado, secuestran a personas. Igual nosotros venceremos, expresó en su cuenta en Twitter. Este lunes, Saab compareció ante el juez John J. O'Sullivan del Tribunal de Distrito Sur de Florida por la causa en su contra en la que enfrenta cargos por conspiración para cometer lavado de activos y blanqueo de dinero. Mientras que Rusia expresó este lunes su preocupación por la suspensión del proceso de negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria, destacando que no hay alternativa a continuar el diálogo. Nos preocupan las noticias sobre la suspensión del diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición, la plataforma unitaria, a causa de la extradición a Estados Unidos del enviado especial del presidente de Venezuela, Alex Saab. Estamos convencidos de que no hay alternativa a continuar el diálogo entre las fuerzas políticas responsables de Venezuela. Solo así se podrán resolver de manera sostenible las condiciones o contradicciones existentes. La tarea para la comunidad internacional es ayudar a los esfuerzos constructivos, no socavarlos, señaló la Cancillería rusa en un comunicado. Por su parte, el Foro Cívico de Venezuela consideró inaceptable la suspensión de la participación del diálogo por parte de la administración de Nicolás Maduro, anunciada este domingo 17 de octubre por Jorge Rodríguez. Exhortamos a los actores políticos a mantener el norte, señaló esta organización al referirse al retiro de la delegación chavista de la Unión de la Ciudad en México, de esta reunión en la Ciudad de México, en represalia por la extradición de Saab o de Alex Saab a Estados Unidos. El foro exigió a los voceros políticos afines a Maduro a ejercer su liderazgo para preservar las negociaciones y más aún cuando se pasan o se paran de la mesa, anteponiendo intereses particulares ajenos al pueblo de Venezuela. Por lo tanto, tras el retiro de la delegación de Nicolás Maduro de la mesa de negociación en México, el gobierno de Noruega prometió seguir trabajando para reanudar los diálogos. La decisión del chavismo surgió tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab a los Estados Unidos.
Seguimos trabajando para que las partes continúen lo antes posible su importante esfuerzo en la mesa de negociación para una solución política e inclusiva por el bien del pueblo venezolano, indicó la Embajada de Noruega en sus redes sociales. En otras informaciones, la misión de observación electoral de la Unión Europea comenzará su despliegue en Venezuela el próximo 28 de octubre con el inicio de la campaña electoral para los comicios regionales y municipales del próximo 21 de noviembre. Así lo anunció la jefa de la misión, la eurodiputada socialista Isabel Santos, quien indicó que estará en Caracas para encabezar el despliegue de 46 observadores de la Unión Europea por toda Venezuela. Santos informó que el país ya están 10 miembros de la misión y para el 21 de noviembre alcanzarán un total de 100 personas. Cambiando de tema, Voluntad Popular inscribió candidatos y está haciendo campaña para las elecciones de noviembre. El dirigente Leopoldo López indicó este martes que si estuviera en Venezuela no votaría en las elecciones del próximo 21 de noviembre por considerar que no son comicios libres y justos. Yo ese día haría un ejercicio de resistencia democrática en el sentido de dejar muy claro que no son unas elecciones libres, justas y verificables, dijo en entrevista con el medio de comunicación BPI TV. En otras noticias, la Comisión Episcopal de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana presentó un comunicado para expresar su preocupación tras la detención de los 3 activistas de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, donde solicita que les sea otorgada una medida humanitaria tras el contagio por COVID-19 en el centro de reclusión. Hemos recibido información de los familiares que indican que las personas privadas de su libertad se encontrarían en condiciones inadecuadas de detención, en el cual el contexto de la pandemia, esta situación pondría en riesgo a las personas. Hemos recibido información de que los 3 señores se han contagiado de COVID-19. Han sido trasladados a un centro de atención médica que los familiares desconocen con exactitud y se les ha negado información sobre su estado de salud, señala el comunicado. En declaraciones a RCR, el abogado Joel García expresó que actualmente existen rumores entre los jueces del Tribunal Supremo de Justicia sobre la presunta llegada a Venezuela el próximo 29 de octubre del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. El día pasado, el Tribunal Supremo de Justicia realizó una reunión con todos los jueces, tanto de materia ordinaria como los que están designados para los temas de terrorismo. Y les dijo que Karim Khan iba a visitar la sede del Palacio de Justicia. Se estima que para el día 29 de octubre estará Karim Khan en Venezuela. Eso es lo que se rumora. Incluso por el mismo movimiento que hay dentro del Palacio de Justicia, los jueces apurados sacando causa, tratando de poner un poquito de orden, incluso la limpieza que se está haciendo al Palacio de Justicia, indicara que posiblemente Karim Khan venga a Venezuela. Eso es lo que se rumora, pero oficialmente no tenemos información. Pero al parecer, por dicho de los propios jueces que estuvieron en esa reunión con las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, él viene a Venezuela en los próximos días, aparentemente para el 29 de octubre. Entre otras declaraciones, el abogado Ramón Aguilar aseguró que la visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, será para observar de primera mano y oírlas a las víctimas que han dejado los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Las expectativas que tenemos son muy positivas. Como te he dicho en otras oportunidades, la justicia internacional es lenta para lo que uno quisiera, pero está caminando en el caso de Venezuela, el llamado caso Venezuela 1. La visita del señor Khan no es un paseo por las playas suramericanas ni del Caribe. El fiscal Khan se ha tomado en serio su gestión y ante un preinforme ya realizado por la fiscal anterior, presumimos que quiere de su propia mano, de su propia vista, observar la situación, oír a las víctimas. No dudamos que exista un gran lobby o que existe un gran lobby por parte de los representantes del régimen de Maduro y de los altos personeros, que al final del día son o van a ser los inculpados en este caso. Pero el fiscal obviamente no puede venir a hablar con los presuntos indiciados o con los investigados o con los denunciados. El fiscal también tiene que oír a las víctimas. Por eso el fiscal
entra primero por Colombia, porque sabe que muchas víctimas o los abogados de las víctimas, las ONG, no pueden hablar con libertad en el espacio venezolano. En otras informaciones, el reciente informe publicado por el Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, indica que el mes de septiembre de 2021 se registraron al menos 33 casos de persecución y criminalización por parte del régimen de Maduro. Periodistas, reporteros y trabajadores de la comunicación, personeros políticos vinculados con la oposición al gobierno de Nicolás Maduro y la población en general son víctimas de un patrón de persecución aplicado de manera sistemática para silenciar, reprimir y controlar a quienes identifican o se identifican como adversarios u opositores, señaló el informe. Entre los patrones identificados se encuentran cierre de un programa de radio, 3 allanamientos de viviendas, 10 actos de amenaza y hostigamiento, cierre de una emisora de radio e incautaron equipos de trabajo, aprobación de un proyecto de ley abiertamente inconstitucional, entre otras informaciones. La ONG Foro Penal denunció este lunes 18 de octubre que en Venezuela hay 259 ciudadanos detenidos a los que se les considera presos políticos, uno menos que en su reporte de la semana pasada. Al día de hoy, el Foro Penal registramos 259 presos políticos en Venezuela, además de 9.414 personas que siguen sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares. Así lo informó a través de sus redes sociales el director y vicepresidente Gonzalo Imiot. Además, detalló que por género, de los 259 presos políticos en Venezuela, 2 son hombres y 15 son mujeres, mientras que por ocupación 127 son civiles y 132 son militares. Además, entre los 250 detenidos por causas políticas, según la ONG, hay un adolescente. En otras noticias, este lunes llegaron a Venezuela 430.000 dosis de las vacunas rusas. La información la dio a conocer Sputnik en su cuenta oficial de Twitter. Venezuela se encuentra en pleno proceso de vacunación que se aceleró en el último mes con la llegada de varios lotes del Sputnik Sinovac a través del mecanismo COVAX y de la China Sinopharm, con la que Nicolás Maduro espera llegar al 70% de las personas vacunadas este mismo mes. Maduro explicó ayer en una rueda de prensa en BTV que Venezuela cuenta con vacunas suficientes para inmunizar al 80% de la población sin precisar si se trata de una primera dosis o de la pauta completa. En otras noticias, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAT, difundió un comunicado este lunes donde informó que prorroga por 30 días más las restricciones de vuelos internacionales. Los despegues autorizados son desde y hacia Panamá, Turquía, México, República Dominicana, Bolivia y Rusia. En otras informaciones, el médico internista e infectólogo Julio Castro advirtió este lunes que Venezuela está atravesando por el peor momento de la pandemia del coronavirus. Por tal razón, aseveró que la pandemia del COVID-19 no se acabará la semana que viene. Esto va a durar mucho tiempo, mínimo 2 años más. Venezuela está en un momento de alta transmisión, sobre todo en la región capital, aseveró. Asimismo, el médico acotó que la normativa oficial nunca ha sido coherente con lo que pasa con la epidemia del COVID-19. En mayo pasado liberaron la cuarentena en el momento que empeoraron las cosas, empezó a subir los casos. Posteriormente, en diciembre, lo volvieron a hacer y ahora estamos en el peor momento. Vamos, una liberación, agregó. Por otra parte, vamos a pasar a materia económica. La cesta Petare se mide hoy los precios de 8 rubros básicos. Esta semana se ubicó en $28.88 o 118.10 bolívares soberanos, informó el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, Ángel Alvarado. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, el presidente brasileño Jair Bolsonaro recibió este martes en honores de Estado a su homólogo colombiano Iván Duque para una cita postergada por la pandemia y que servirá para analizar asuntos regionales como la crisis venezolana.
La ceremonia tuvo el protocolo de una visita de Estado pese a su carácter oficial, lo cual supuso una diferencia con el mandatario colombiano, quien pasó revista a un grupo de soldados del regimiento Dragones de la Independencia, vestidos con sus uniformes históricos. Bolsonaro recibió a Duque con un afectuoso abrazo en lo alto de una rampa que conduce a la primera planta del Palacio Presidencial de Planalto, donde con 21 cañonazos de fondo escucharon los himnos de ambos países. En otras informaciones, 2 fallecidos y 450 detenidos se registraron tras la celebración en Chile del segundo aniversario del estallido social de 2019, que se conmemoró el lunes con una gran marcha pacífica en Santiago, a cuyo término se produjeron actos vandálicos e incendios en diferentes puntos del país. Así lo confirmaron desde el Cuerpo Policial de Carabineros, que también informó sobre una decena de lesionados y más de 400 episodios de violencia, contando manifestaciones, barricadas, robos, destrucción de mobiliario público o ataques a cuarteles. 2 personas perdieron la vida en 2 barrios de la periferia de Santiago, una por el disparo de arma de fuego en medio del vandalismo en un local comercial. Sobre la otra no se ha entregado detalles. Y en Deportivas le damos el paso a nuestro colega Mario Villarreal. Gracias, Helen. A pocas horas del inicio de la temporada de la NBA, el comisionado Adam Silver informó que el 96% de los jugadores han sido vacunados contra el COVID-19. Aproximadamente el 96% de nuestros jugadores están vacunados, y ese número probablemente aumentará un poco cuando comience la temporada, declaró Silver a varios periodistas este lunes. El caso más sonado es de la estrella de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, quien pudiese ser marginado por su negativa a vacunarse. En el deporte de las raquetas, las estrellas del tenis que no estén vacunadas podrían quedarse sin visa para disputar el Abierto de Australia, advirtió este martes una autoridad local, lo que puso en duda la participación del actual campeón, el serbio Novak Djokovic. El jefe del gobierno del estado de Victoria, Dan Andrews, dijo que no espera excepciones a las estrictas reglas australianas contra el COVID-19 para los jugadores que disputen el Grand Slam de enero. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.